nunca pensé pasarlo tan bien, o sea, yo era incluso reacia a hacer el camino, o sea, no era mi objetivo en este caso. Y me animaron y después, bueno, por un problema de otro compañero, surgió que fuera yo a este camino y la verdad que estoy agradecida de poder haberlo hecho porque fui inmensamente feliz, muy feliz. Mónica, ti vas facer tamén o camiño este ano? Todo entero este camino que acaba de comentar Javi, no, que conste que me gustaría, pero entiendo que es un reto enorme y yo creo que no estoy preparado aún para ello. Pero parte de él, sí, engancharé en Mérida con ellos y haré un par de etapas, no, unas cuantas etapas y serán unos cuantos kilómetros que ya serán muchísimos porque, bueno, volvemos otra vez, yo eso nunca lo hice, entonces será un reto enorme hacer ya esos kilómetros todos, 1000 y pico, que es lo que yo hago. Bueno, en realidad solo se pierden los 2 primeros tramos porque ese camino está dividido en 7 tramos. Mónica no hace los 2 primeros, que son 120 kilómetros, o sea que va a hacer en las mates 2.800 menos 120, pues más de 2.600 kilómetros, así que ahí está. Bueno, espero estar a la altura porque sé que van unos cuantos ahí que son unas máquinas, entre ellos Javi que estará todo el camino, entonces espero estar a la altura, de hecho no lo sé. Javier, é indudable a grande labor que estades a facer coa xente que axudades. Poderías dicirnos que tipo de discapacidades teñen estas persoas e como a facer con elas o camiño de Santiago? Bueno, Bicicleta ou practica vostede algún outro deporte no seu tempo libre? realmente no porque no me queda más tiempo. Discamino pues, nos absorbe un montón de tiempo, pero en Discamino hacemos un montón de deportes diferentes. Fundamentalmente 2, pero la manera en la que lo hacemos hace que sean muchos. Entonces, fundamentalmente en Discamino hacemos temas en bicicleta con nuestros triciclos y hacemos cosas por el monte andando. Porque desde hace una temporada larga disponemos de unos aparatos que se llaman Yolet, que es una silla que tiene una sola rueda. Es como cuando en alguna película habéis visto una princesita que va en una caja de madera con un criado delante y un criado detrás, con unos palos que la van llevando. Es una cosa parecida, pero en vez de caja de madera es un asiento muy cómodo con una rueda y un amortiguador. Ya hablaba de diferentes deportes, ¿verdad? Bueno, pues hacemos también atletismo, porque como vamos con Mónica hay que correr para perseguirla, sobre todo cuando cuesta abajo que le encanta dejarnos atrás y irse ella sola por delante. Entonces hacemos también carrera y hacemos también pesas, porque igual que ha sucedido aquí en el cole, que hemos tenido que bajar a Mónica de la silla para subir las escaleras porque no tenéis ascensor. Entonces, pues en el monte hay ocasiones en las que no podemos pasar, entonces pues, hay que cargar con las sillas de ruedas, ayudar a Mónica a caminar, a dar un par de pasitos, para sorpresa, una cosa que uno nunca se espera, además una cosa de tal envergadura como es el premio Princesa Sofía. Lo de merecido no sé, nosotros llevamos muchos años trabajando, pero igual que nosotros llevamos muchos años trabajando, hay mucha gente por ahí que está haciendo también cosas pues, bueno, muy importantes, gente que entrega mucho a los demás y entonces, bueno, pues que nos hayan elegido a nosotros pues, es una sorpresa y por supuesto estamos muy agradecidos y muy contentos. ¿Quién nos propuso? Pues la Junta nos propuso a nosotros a Discamino para el Premio Princesa de Asturias y luego diferentes organizaciones y asociaciones, como por ejemplo la Orden del Camino de Santiago, pues se han sumado a esa propuesta de la Junta. De hecho, ahora hay una fase en la que pues, diferentes estamentos y bueno, incluso personas individuales pues, escriben unas cartas en un formato que ya existe, apoyando la candidatura nuestra. Hombre, que la Orden del Camino de Santiago nos apoye, pues lógicamente igual que cualquier apoyo, el que sea, como si a lo mejor el gobierno quien nos propuso. Pues la Junta nos propuso a nosotros a Discamino para el Premio Princesa de Asturias y luego diferentes organizaciones y asociaciones, como por ejemplo la Orden del Camino de Santiago, pues se han sumado a esa propuesta de la Junta. De hecho, ahora hay una fase en la que pues, diferentes estamentos y bueno, incluso personas individuales pues, escriben unas cartas en un formato que ya existe, apoyando la candidatura nuestra. Hombre, que la Orden del Camino de Santiago nos apoye, pues lógicamente igual que cualquier apoyo, el que sea, como si a lo mejor el gobierno. Javier Pitillas, foi un placer poder escoitalo e coñecelo. Agradecemos o vosso paso polo noso cole. Sabemos que ten vostede unha senda moi apretada, así que por iso é dobre agradecemento. Yo os agradezco a vosotros que me hayáis invitado, a Mónica, a mí y a Discamino, porque en realidad aquí quien está en Discamino, lo que estamos nosotros hoy, pero estamos todos aquí.
invitado. Nos ha encantado vuestra entrevista, sois unos profesionales, unas preguntas muy bonitas y muy bien hecho todo el trabajo de los locutores de radio. Desexamos de sacar o Premio Princesa da Asturias do que é merecedor e moita sorte. Isto foi todo, amigos. Poderemos facer o mellor, pero sen dúbida manteremos a mesma ilusión dende O Radio Milamián, a mellor radio de todo o Nigrán.